Una vez más, un privilegio, un honor poder contar con un prestigiosísimo periodista especializado en temas internacionales, ex candidato a vicepresidente, ex diputado provincial, secretario de Turismo en el 2000, agregado turístico en Estados Unidos y Canadá, Luis Rosales. No los voy a presentar, si alguien lo quiere conocer, prende la tele y lo ve, ahí a horas en las cuales lo podemos seguir. Bueno, Luis Rosales, es un honor tenerte en Cascos Azules, con Ayelén D'Angelo acompañándonos. Gracias a ella fue un poco la madrina de esta posibilidad. Y no sé, largo una primera pregunta, después todo el tiempo que quieras para extenderse y hacer tus propias apreciaciones. Yo iniciaría en estos breves tiempos que tenemos de aislamiento, pandemia. El 22 de febrero fue un día muy particular para nosotros, los militares, aunque algunos tengamos algunas canitas de más y estemos retirados. Despedíamos al contingente 55 que iba a Chipre. Y ahí fue el presidente, tuvo la delicadeza de estar presente ahí en Campo de Mayo y dio un discurso que quedamos todos realmente impactados. Dar vuelta a la página. No sé si querrás escucharlo, creo que lo tenés presente, pero quedamos muy encantados de haber escuchado a ese presidente que nos advertía que ya era tiempo, que ya ningún militar podías tener algún atavío o algún contacto con la última dictadura. Duró 12 horas, porque al otro día se desdijo. Una reflexión tuya, Luis. Bueno, ese es el problema, ¿no? Que no podemos dar vuelta a la página, ¿viste? No, se intenta, sería lo lógico. En la mayoría de los países del mundo se hizo cuando se vivieron circunstancias similares a la de la Argentina, se hizo porque es la única forma de dar por superado algún capítulo. Para que se me enredó el cable, lo vamos a arreglar. Es la única forma de dar superado alguna etapa complicada, ¿no? de la vida de los países. Obviamente que la justicia es un valor importante y supremo, pero en algún momento todas las sociedades pusieron bueno, hasta acá, ya juzgamos simbólicamente y pensemos para el futuro. Sobre todo si hay un mea culpa, un arrepentimiento sincero, que lo hay. Y además, creo que como bien señalabas vos, las nuevas generaciones poco o nada tienen que ver con las viejas, es decir, está absolutamente superado ese tema. Ya está más que claro en la Argentina que las Fuerzas Armadas entendieron su rol, el rol que le asigna la Constitución, y muy disciplinadamente en las últimas décadas, desde aquellos escarceos de la época de Alfonsín en adelante, ya quedó claro eso. Entonces, claro, me parece que es tiempo, porque si no estamos haciendo no justicia, sino revanchismo. Y un revanchismo demasiado ideologizado, te diría, que tampoco es justicia, porque no estamos juzgando es decir, estamos jugando a toda una institución, no estamos haciendo justicia. La justicia es, bueno, los responsables, ya está, ese tema ya está. No tiene que haber revanchismo, creo. Fíjate que los países que superaron traumas muy graves, lo hicieron con justicia, pero rápidamente blanquearon, dieron vuelta a una página negra en la historia y consiguieron, que eso me parece es lo que falta, la magnanimidad de los que ejercen el poder, digamos. Es decir, en Uruguay, Mujica no se ensañó, perdonó. Y ahí está la clave, ¿no?
Ahí está la clave. Ahora, qué sorprendente, cómo aquellos presidentes que solían tener una Kalashnikov en la mano, porque el Pepe, digamos, siempre me confundo si eran 5 años de prisión o 7 tiros, o al revés los números, la misma Dilma Rousseff y tantos otros violentos que tuvo el Sudamérica y que finalmente lograron el poder, ¿no? Qué curiosidad, qué paradójico esta circunstancia que le tocó a Sudamérica, ¿no? Sí, sí. Fueron, entre comillas, derrotados en el campo de batalla y después ganaron por la democracia. Es realmente interesante el fenómeno. Ahora, en general, cuando llegaron, obviamente con sus convicciones y su forma de pensar, no hicieron revanchismo, ni Dilma Rousseff ni Mujica, mucho menos. Eso es lo que lleva al Uruguay a tener un lugar interesante, ¿no? Viste que Uruguay resuelve todo por un camino central, muy parecido al europeo, y no anda de extremo a extremo como andamos por acá. La pregunta la orientaría también en tren de hablar de lo paradójico. Ahora que estamos plenamente listos para volver a pelearnos, volver al revanchismo, aparecen estos chicos de uniforme llevando un plato de sopa en los barrios, en las villas, en diferentes lugares. ¿Será esta una excusa? Y encima yo sumaría que muchos de estos muchachos ya jóvenes han tenido algún tipo de experiencia de moverse en ambientes complicados, como Haití, por ejemplo, y que ese expertise lo pueden brindar y de hecho lo vuelcan por las calles del Gran Buenos Aires. ¿Cómo ves esta otra, ustedes que lo hacen casi diariamente y que lo tienen en el informativo, cómo ven esta actitud de la población y sobre todo de la política ante los uniformados caminando las calles de Buenos Aires? Bueno, es una emergencia y las Fuerzas Armadas tienen una larga tradición de salir en la emergencia y ayudar en la emergencia. ¿Viste? Cuando hay alguna calamidad climatológica o lo que fuera, un terremoto, sobrados son los ejemplos. A mí me parece una muy buena oportunidad para reconciliar definitivamente, sobre todo porque los llamaron desde los distritos gobernados por lo que más quieren el revanchismo, ¿no? Ojalá funcione. Algunos muy desconfiados te dicen que algunos que están en el gobierno pretenderían conseguir con esto el planteo venezolano, es decir, ideologizar y adoctrinar a las Fuerzas Armadas, que es la pata que en esas mentes febriles le faltaría para poder poner en práctica la revolución bolivariana. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Tal vez alguno piense así, no sé. Seguramente. Bueno, acá una representante del ámbito periodístico con más acreditaciones que la de este señor, que soy yo, intento, Ayelen D'Angelo, quiere hacerte seguramente alguna pregunta de esta índole. Sí, sí, buenas tardes, Luis Rosales. Bueno, aquí desde FM 87.5, la primera del Dial Soldados, del programa J-Voz, en coproducción con los Cascos Azules Argentinos. Me interesa muchísimo la mirada suya al respecto del contexto de geopolítica internacional. ¿Dónde ubica Argentina en este contexto, post pandemia? Bueno, claramente las cosas a ver, la pandemia nos sorprende a todos. Más allá de las tradicionales visiones conspirativas de si esto fue un invento de un lado para perjudicar al otro, es difícil porque no hay ninguno muy beneficiado con la pandemia, están todos perjudicados. Me parece que nos sorprendió. Hay una serie yo te diría, de conclusiones que podemos sacar respecto de lo que se ha vivido hasta ahora, ¿no? Primero, que somos una especie vulnerable. Es obvio casi lo que digo, pero es una reflexión, porque
desde hace un tiempo a esta parte, con el dominio que teníamos sobre ciertos elementos, y te olvidás de la vulnerabilidad de la especie, ¿no? Y lo vemos en películas. Hoy nos tocó una serie de Netflix, pero podría habernos tocado otra, que era El Meteorito. Creo que Godzilla no está disponible, ponerle que nos ataque el monstruo, pero sí las 7 para Egipto, nos tocó una, y nos pegan, no somos tan intocables, ¿no? Me parece que nos pegó en uno de los lugares que más miedo nos da. El hombre, el ser humano, para ser políticamente correcto, que no se puede decir el hombre ahora, hay que decir el ser humano. El ser humano civilizado es esto, es ínfimo contra todo esto del hombre primitivo, o sea, es, no sé, 100.000 a 1, una cosa así, la comparación en la línea de tiempo, ¿no? Y entonces la pandemia, el miedo al predador, le pega al hombre primitivo, al ser humano primitivo. Y es como que un caniche te muestra los dientes. ¿Viste cuando un caniche te muestra los dientes, si no te das cuenta mucho, si lo ves así de golpe, te parece que es un tigre y te pegas un julepe bárbaro? La humanidad se asustó mucho con los dientes del caniche. Hasta ahora pareciera ser que es un caniche, que si te agarra a vos y te muerde te puede dañar. Pero no es no te va a comer como un tigre. O sea, la humanidad no se va a extinguir por el coronavirus, no nos asustamos. Me parece que sobreactuamos, sobrereaccionamos, todos, al principio, y ahora ya en los países en donde superaron la curva y están con los rebrotes, tomaron otra actitud. Me parece que hay una decisión casi inconsciente de que no vamos a reaccionar igual si reaparece. Lo vamos a hacer de otra forma. Ahora, ¿qué conclusiones se puede sacar? Mira, la primera, que el hombre nuevo, la humanidad nueva, parecería que no va a salir a partir de la cuarentena. Viste que había toda una fantasía del hombre sensible, espiritual, que íbamos a dejar. Vimos lo que significa no ser consumistas, se está muriendo la mitad de la humanidad de hambre porque el hombre dejó de ser consumista a la fuerza. Entonces, esta idea de hacer algo más espiritual, parecería que no está. Abren la puerta y los ingleses se van en masa a la playa, los pubs, los italianos, digamos. La humanidad tiende a volver a donde estaba porque no era una imposición donde estaba, lo había elegido. Con el devenir del tiempo se había ido armando ese sistema en que vivimos. Es nuestro sistema, es como las abejas, las sacás del panal y tienden a volver al panal en cuanto pueden porque es el orden que ellos entienden. Es muy difícil el hombre nuevo que surja después de 50 días de encierro. Difícil. Primera conclusión. Segunda conclusión. Van a haber alteraciones geopolíticas, seguramente se va a exacerbar esta multipolaridad en la que vivíamos hace un tiempo ya. Es decir, la hegemonía única de Estados Unidos se pone en tela de juicio, está claro. Ahora falta un rato. Todavía siguen teniendo 10 portaaviones, se enfermó uno con coronavirus, lo superaron rápido, los portaaviones están. Y tienen el arsenal nuclear como para destruir la mitad del planeta. Los rusos también. Pero digo, 11 presupuestos militares hay que sumar, los 11 siguientes, entre 11 y 14, depende cómo los calcules, para equilibrar el presupuesto militar norteamericano. O sea, es el Imperio Romano. Es cierto que decayó, pero tardó hasta que apareciera algún rival del Imperio Romano. Y del otro lado tenés una potencia, China, que por más que la querramos ver muy, muy agresiva, sigue sin demostrar todavía que va a cambiar un patrón de conducta de 2500 años de civilización. La civilización china nunca invadió alguna otra civilización con aras de conquistarla o convertirla o transformarla o evangelizarla. Será porque no son monoteístas, dicen algunos. Las civilizaciones inspiradas en un Dios monoteísta tratan de imponerlo en todo el mundo y van evangelizando. Los cristianos somos expansivos.
los musulmanes son expansivos. Los rusos ortodoxos, cristianos ortodoxos, son súper expansivos, donde quieren rusificar el mundo entero. Los norteamericanos quieren que todos comamos McDonald's, tengamos zapatillas Nike y colonizaban el pasado con los picapiedra y el futuro con los supersónicos, pero eran familias norteamericanas típicas. Los chinos no. Siempre construyeron murallas, cerraron los puertos, porque ellos se consideran a sí mismos la civilización, la epítome de la civilización, lo máximo, y el resto no. Entonces, lo que están haciendo ahora China como potencia expansiva es saliendo a buscar materias primas y energía para ir convirtiendo sectores bajos de la población china a clase media. Eso es una aspiradora de recursos que no lo tienen y lo salen a buscar. Pero no están armando ejércitos poderosos para conquistar el mundo, por lo menos por ahora. Te lo dicen los que saben de China. Entonces, eso hace que rivalizarán para que los respeten en su territorio, en su zona, pero todavía no por la hegemonía mundial. Los rusos con gusto lo harían, pero no les da la espalda. Es muy difícil, como 140 millones de habitantes y una economía débil, puedan rivalizar con Estados Unidos. Europa está en crisis, así que se va a parecer bastante, y esto no es bueno, al mundo pre-Primera Guerra Mundial. Tal cual. Pre-Primera Guerra Mundial, donde habían muchos poderes bastante equilibrados. Y contra lo que uno cree, contra lo que el sentido común te diría, uy, qué bueno, el mundo con muchos poderes es mejor que el mundo con un solo poder. Y depende. Generalmente termina en guerra eso, porque se empiezan a animar los unos a los otros. Cuando empiezan a sentir que están ahí en un equilibrio, dicen, si yo hago un esfuercito, me quedo con todo. Y entonces los alemanes se animaron, y los austrohúngaros también, los otomanos también, el Imperio Ruso, Inglaterra, Francia, cuando querés acordar, porque eran todos más o menos equilibrados, la Primera Guerra Mundial. Es cierto que ahora hay organismos, contrabalances, se aprendió algo después de la Primera y la Segunda, y tenemos instancias de diálogo pero ojo, siempre que el mundo fue multipolar, tendió o a bipolarizarse o a unipolarizarse, y eso implica conflicto. Por último, termino, el coronavirus está exacerbando en todo el planeta, las tensiones y problemas que lo preexistían. El coronavirus la pandemia per se produce una crisis por las retracciones normales que trae, que vos te guardés. Y las cuarentenas ni qué hablar. Y en Cuarentelandia, acá que estamos en Cuarentelandia, que es el lugar de la cuarentena más larga del mundo junto con la de Perú, mucho más. Esa crisis económica, social, es tal cual si en una estación de servicio, viste que están los tanques de nafta subterráneos, que vos no los ves, pero son peligrosos, pero están guardados, los tienen bien protegidos y en general no explotan. Ahora, el coronavirus es como un empleado descuidado que sin querer deja la tapa abierta del tanque y empieza a salir el vapor del tanque. Y después viene un policía en Minneapolis, en Milwaukee era, ¿no? Minneapolis. Un policía en Minneapolis hace lo que hizo, un policía blanco le hace lo que le hace a un ciudadano negro, y esa es la chispa que se enciende, y como está el vapor dando vuelta porque el coronavirus destapó el tanque de combustible, explota todo y todos nos sorprendemos, ¿cómo puede ser? Si eso estaba guardado abajo. Bueno, salió a la superficie. En Europa pasa lo mismo. Ojo con la pobreza en América Latina. El coronavirus está poniendo en evidencia lo desigual que es nuestra sociedad, el espanto que hemos construido todos, o tolerado, o construido, o contribuido con la historia del conurbano. El espanto de que millones de argentinos tengan que vivir en condiciones deplorables por una mezcla de sistema equivocado, de clientelismo político, de sistemas, de círculos viciosos que se van retroalimentando y van agrandando y agrandando una cosa que nadie se anima a controlarla, todos lo tratan de servir. Y eso está en la mesa ahora.
ahora salió a la superficie. Veremos qué pasa. Este análisis, como buen analista internacional, que lo vemos frente al mapamundi casi toda la semana, yo tendría que preguntar esas líneas rojas qué representan, pero bueno, eso será motivo de otro comentario. Me das pie, Luis Rosales, hablando con nosotros, qué honor. Esta descripción de que un subte en Nueva York o en Tokio puede convertirse en un Sarajevo, es un poco la tesis de Eisenberger de lo que es la guerra civil molecular. Pero sin ir a ese extremo, la pregunta va dirigida a esto. ¿No estamos en presencia de una internalización de las guerras? Como hay otro investigador, Mariano Bartolomé, que él hace referencia a que, lo dice un poco en sorna, aunque si no fuera trágico, guerras eran las de antes. En este momento está todo desregulado, todo se habla de guerra híbrida, de guerra proxy, de guerra subrogada, se pelean, yo hago la broma de que los dos borrachos vienen a pelearse a mi cristalería y el que pierde soy yo. Esto sucede en Libia, en Yemen, en Siria. Esta nueva matriz de guerra que se desarrolla en el tejido social de las... ¿Cómo tenemos que captar nosotros? Y sobre todo ahora, que hace poco tiempo con un nuevo decreto volvimos a una descripción de guerras que sería una linda realidad, solo que esto ya no ocurre. No ocurre. Esto de las sociedades, muy marcado en las democracias occidentales, muy marcado lo que te voy a decir, pero en general en toda la humanidad, a partir de las redes sociales y de la democratización y de la instantaneidad de la información y de la falta de filtros e intermediarios de la información, se han vuelto muy intolerantes a las guerras tradicionales, porque no toleran body bags volviendo a su lugar. Yo no sé si se podría repetir, tal vez sí, si no queda otra y el mundo entra en una guerra pase, pero yo no sé si se puede volver a repetir que familias enteras, ciudades enteras de los Estados Unidos esperaban a ver si sus hijos volvían muertos o vivos, porque estaban en el frente. O las aldeas europeas, que lo normal era que tu hijo lo convocaba el rey e iba a pelear contra el primo del rey, porque esa era para resolver el problema familiar de la herencia del tío, tenían que morir 10.000 de tus ciudadanos contra 10.000 de los ciudadanos de tu primo, para ver quién se quedaba con la herencia del tío, porque esas eran las guerras europeas, permanentes. Ahora, la mamá, el papá, el hermanito, la hermanita de ese chico que iba al frente, ¿lo toleraría ahora de ir a pelear? Un chico austríaco, pelear por la gloria de los Augsburgo contra los Hohenzollern alemanes. ¿Qué es eso? O sea, contra los Saboya, por la gloria de los Saboya en Italia. Es poco probable. Tanto es así que en los Estados Unidos era un devenir que iba a pasar por el propio avance tecnológico, pero evolucionó en una guerra de una teledirigida guerra sin hombres, sin seres humanos. Los drones y los misiles teledirigidos y todo eso es para que haya la menor cantidad baja posible, ¿no? Baja tuya. La baja enemiga no importa tanto. Ahora también daña. No es tan bueno ahora, le infringimos un daño a los iraquíes, matamos 100.000. No, se te vuelve la opinión pública en contra. Acá tenés que hacer todo quirúrgico. Entonces, creo que la evolución de la sociedad, de la evolución tecnológica, como lo que hubiera sido, si miren lo que es el coronavirus, porque hay millones de corresponsales de guerra que están filmando con el celular. Imagínense lo que hubieran sido las trincheras de Verdún con celulares. Los chicos de Verdún mandándole a sus papás y sus mamás las imágenes de cómo se le engangrenaban las piernas o las ratas se los comían, o cuánto hubiera durado el Kaiser. O los franceses sosteniendo eso insostenible. O sea, ya no se va a poder más aquello. Entonces, las guerras, ahora, los conflictos existen y las pulseadas existen y la necesidad de
de imponerse el uno sobre el otro existe. Veremos. Ahí hay que inspirarse un poco en el agente Putin, que él me parece que es el que mejor sintetiza eso, el que más claro lo tiene, ¿no? Es cierto que la opinión pública rusa está bastante más galvanizada que la opinión pública occidental. 2 periodos más ya le autorizaron. Parece que sí, hasta el 36. Está viejito, no lo puedo creer. Bueno, es un placer estar escuchándolo a Luis Rosales, que nos está ayudando a pensar en estos escenarios que nos desafían la imaginación, realmente. Y casi una última pregunta o pie para una reflexión final posterior. El otro día tomamos contacto con Juan Belicov y estamos con este análisis. Creo que las guerras, como decíamos, los conflictos se han metido hacia el interior de las naciones. Así que este principio de demarcación que algún otro periodista sustenta, de que la seguridad es una cosa y la defensa es otro, justamente van a tratar de ir en ese intersticio que no es ni crimen, ni narco, ni guerra, ni guerrilla, bueno, es esta hibridación en la cual estamos viviendo y que nos llama a un tipo de policía, que no sé si será el concientizador, que es una nueva palabra, el pacificador, que él nos lo decía, y nos contaba una cosa, que no puede la policía tener esta imagen del macho alfa armado hasta los dientes, no quiero hacer ningún parecido con nadie, no, lejos de mí, pero lo nombramos recién, en los sucesos de Minneapolis, lo que pasó también en Atlanta, lo que pasó en varios otros lugares, el Black Lives Matter. ¿Qué tipo de policía, qué seguridad ciudadana vamos a necesitar? Y él nos lo decía, en Londres, con 9 millones de habitantes, 28.000 policías, 2.000 con autorización para aportación de armas, solamente 800 portan armas. Lo que pasa es que hay una justicia detrás que a nadie se le vaya a ocurrir dañar un policía. Entonces, ¿cómo es este sistema? ¿Cómo son estos conflictos? Que la mayoría se están librando, nosotros no nos podemos librar de un uniformado al lado de la Torre Eiffel, al lado del Coliseo. Ya no nos podemos sacar una foto sin un uniformado custodiando lo que son la intifada del cuchillo, del auto, del camión. ¿Cómo ven los conflictos a futuro y a ver, qué podemos hacer con este autodebilitamiento, esta fragilización que nos imponemos de seguridad por un lado, defensa por el otro? Es un desafío, porque la frazada es corta. Los desafíos son cada vez más sofisticados y varios, o sea, vienen por muchos frentes. El desafío del terrorismo paró un poquito por el coronavirus, pero no sé, es altamente probable el terrorismo fundamentalista que vuelva a mostrar sus dientes. Y es grave, no es poco. Acordémonos que lo que sufrió Europa en los últimos años. En el noticiero, cada 2 semamas, ya sabíamos que iba a sonar alarma y que era en un recital en Glasgow o en Edimburgo, creo que fue, o en Liverpool, no me acuerdo dónde fue, o el tren en no sé dónde, o el barrio no sé qué de Bruselas, o siempre había algo que pasaba en algún lugar, o los camiones en Niza. Fue terrible, Estocolmo. Todos esos desafíos, todas las hipótesis nuevas de conflictos que se hablan, del narcoterrorismo, las bandas internacionales de crimen muy organizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, paralelamente, va creciendo una necesidad de mucho más respeto, de mucha más libertad, que es espontánea y un poco manejada también por sectores interesados en debilitar sectores ideológicamente muy comprometidos que no creen en la policía, en las fuerzas de seguridad. Entonces, esas dos fuerzas van avanzando al mismo tiempo y son contradictorias. Son contradictorias. Vos necesitas mucha más seguridad, casi que el objetivo sería ser como un Israel, el mundo entero un Israel, es decir, un país muy lleno de presencia policial y militar,
y democracia al mismo tiempo, vos no te sentís afectado en Israel en tus derechos, ahora sentís que hay un gran hermano que todo lo cuida y que te sentís protegido. Ahora, ¿cómo se compatibiliza eso con con toda la impronta que viene de abajo hacia arriba, como te digo, interesada en algunos casos, pero con mucha fuerza de espontaneidad también, de gente que reclama otro lugar porque ven a los policías como, o a la policía o a la fuerza de seguridad, y a las Fuerzas Armadas más todavía, como remanentes de un orden social patriarcal, etcétera, etcétera, con todo lo que se le connota ahora, que hay que superar y que tiene que bajar en decibeles. Tal vez la clave está con la tecnología. Tal vez la clave esté con la tecnología, ¿no? Tal vez con más procedimientos tecnológicos menos invasivos, uno pueda suplir lo que el señor con el garrote antes hacía, ¿no? Tal vez así. Veremos cuántas millones de cámaras nos van a estar siguiendo donde vayamos, y eso no sería demasiado feliz. Tampoco, porque fíjate vos que China aprovechó el coronavirus y ahora anda a decir algo respecto de Xi Jinping en China y que no se entere. Se enteran todos ya. El gran hermano puesto en práctica. Sí, bueno, yo realmente quedo infinitamente agradecido, Luis Rosales. No, al contrario. No sé si Ayelén tiene algún comentario más. A mí me gustaría una última reflexión. ¿Qué te parece, Ayelén? Un comentario que sea de tu riñón, un aporte a nosotros los argentinos en estos momentos. Bueno, un aporte que me lo deja evidentemente todo lo que nos ha disertado aquí Luis Rosales, que es el mundo ha pasado anteriormente por situaciones en las cuales pareciera que la humanidad había caído en desgracia, pero en esta pandemia tenemos las herramientas más importantes que tiene la historia del mundo, que es pasarlos en casa con la tecnología, con esto, con poder seguir trabajando, seguir comunicándonos a través de los medios que hemos logrado en el avance de la humanidad. ¿Qué es esto? Esta premisa fundamental de estar haciendo este Zoom, de seguir comunicados periodísticamente, de seguir informando desde casa, a través de la tecnología. Bueno, eso es tal cual, tal cual. Pensemos lo que hubiera sido hace 15 años nomás. Estaríamos al borde de tirarnos por los balcones, ¿no? Exacto. Ahora, una reflexión final, ¿no? Nos creemos, y tiene razón lo que vos decís, Ayelén, de que estamos avanzados y todo eso, pero en la esencia finalmente somos seres humanos, ¿no? Mirá, hay una reflexión que es impresionante. La cuarentena. La cuarentena la inventaron los venecianos. La llamaban treintena al principio. Treintena, en el siglo XIV, creo, por allí. La implementaron. Hay una discusión si es Venecia o Sarajevo, no, o Dubrovnik enfrente. Ahí en el Adriático, hay una disputa en el Adriático por quién, obviamente los venecianos se la adueñaron, pero son mucho más importantes, lograron mucho más éxito que los dubrovnikenses, no sé cómo se dirá. Pero con Marco Polo, el más conocido, pero muchos de ellos andaban por Oriente, y con la seda, la pólvora, los fideos, los fuegos artificiales, no sé cuántos otros más inventos chinos que trajeron a Europa, también venían las bacterias y los virus. Ellos no lo sabían bien, lo llamaban pestes, enfermedades, no sé qué, no sabían bien cómo era, pero empezaron por prueba y error, que si dejaban los barcos fuera del puerto, anclados ahí lejos, por 30 días al principio, la mayoría de las enfermedades se desvanecían, se iban. Pero algunas quedaban, así que probando, de 30 lo pasaron a 40. Y ahí se acababa todo. Ahora también descubrieron que, y eso está escrito, muy divertido, que además de cuarentena por las enfermedades, no aguantaban más las tripulaciones. Más de 40 días se le tiraban al agua y venían nadando, llegaban nadando a la Basílica de San Marco. Es decir, no aguantaban más de 40 días. Bueno, los departamentos de la ciudad de Buenos Aires
no serán barcos y las familias no serán tripulaciones, pero hay que aguantar más de 40 días, ¿no? No es fácil, no es fácil. Bueno, y vamos por el 100 y... 100 y pico. Ya llevamos 3 cuarentenas seguidas. Bueno, Luis Rosales, un placer haberte tenido. Gracias por respaldarnos. Al contrario, Eduardo. En estas iniciativas. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, y será hasta una próxima vez. Estuviste en los 10 años del programa y bueno, y nuevamente ahora. Así que en los momentos... Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Un gran gusto. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Barcos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina. Juntos en la radio los dos.